Muy buenas hermanos, ¿cómo están? Otro viernes más que podemos reunirnos, otro viernes más que podemos buscar de Dios y como siempre vamos a dejar un tiempo para que más hermanos puedan sumarse y mientras vamos a pasar una canción y también los motivos de oración. Les pedimos que abajo en el chat puedan escribirnos sus motivos de oración, así la iglesia va a estar orando por cada uno de sus motivos. Y también les pedimos que puedan compartir el link con su familia y con sus amigos. También con los integrantes de la iglesia, así somos más hermanos y más gente que podamos compartir de esta reunión. Ahora sí, hermanos, los saludamos a todos los que se unieron y los que ya estaban. Y como siempre, tenemos diferentes participaciones, a veces musicales, pero también mensajes de hermanos que nos quieren saludar y compartir cómo están pasando la cuarentena. Ahora vamos a ver un video de Isabel, nuestra querida hermana, siempre contenta, que nos va a transmitir y decir qué es lo que ella está viviendo en esta cuarentena, ¿no? Así que ahora las dejo con ella para que podamos escuchar lo que tiene para decirnos.
Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos, pero en mi corazón los tengo y aparte oro por ustedes también. Yo sé que ustedes oran por mí, así que si Dios quiere, espero verlos pronto, que termine esto. Y estoy muy contenta de que vino Raquel y Sandrita y poder compartir un matecito y poder ahora hablar, saber que ustedes están orando por mí también. Que Dios los bendiga mucho y saludos para todos. Espero verlos pronto, pronto, porque ya estoy tan cerca, voy de Elma y digo qué ganas de entrar que tengo, pero bueno, tendría que estar solita. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos prontito, prontito. Muy bien, hermanos, ahí veíamos a Isabel. Ahora vamos a pasar a una participación musical y queremos pedirles y decirles que se puedan sumar al cantar. Estamos cantando a Dios a pesar de que estemos en nuestras casas y estemos solos a lo mejor. Estamos cantando al Señor, ¿no? Y qué importante es tener esto presente. A mí a veces en casa me cuesta el cantar por, qué sé yo, vergüenza de que están mis hermanos o mis papás, pero lo importante es que Dios mira la intención, ¿no? de alabarlo. Y así que vamos a ver este video y a cantar con estos hermanos que nos comparten esta canción que tuvieron en su corazón. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador,
Hermanos, hermosa canción, qué bueno es el poder alabar a Dios. Y antes veíamos a Isabel, pero ahora tenemos a otra hermana que nos quiere saludar y compartir un poco qué es lo que está pasando con ella en este tiempo que no la podemos ver. Y es Carmen, ella justo cumplía años, pero bueno, no les quiero spoilear más, así que vamos a ver el video que ella nos preparó. Yo soy Carmen, justo cumplo hoy años bastantes, pero bueno, 84 años que el Señor me quiere tener para acá y eligió la Argentina para que yo naciera. Y bueno, estoy contenta con las hermanas y hermanos, por supuesto, ¿no es cierto?, que con los que estoy en la iglesia, en esta iglesia que la tengo a 10 cuadras, y yo no sabía que la tenía a 10 cuadras hasta que, bueno, ¿y qué les puedo decir? Los abrazo con el corazón, porque yo me sentía muy bien con ustedes, son contenedores, son amadores, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no sabemos esto de la pandemia hasta cuándo va a ser. Dicen que hasta abril del año que viene, no sé. Bueno, no hagamos caso de eso. Lo que sí me gustaría compartir con ustedes a Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo soy Jehová tu Dios, que te seguiré hasta donde quieras que vayas. Me parece, bueno, a lo mejor por los nervios que me confundí un poquito, pero es así. Y también en Isaías, como de Isaías también, que te dice: yo te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Y yo continuamente ahora lo estoy diciendo porque desde que no puedo ir al masajista que con aparatos me atendía la columna vertebral, realmente hago poquitos mandados porque mi hija me trae, pero de repente tengo que ir hasta la esquina y rogar un poquito porque me falta la leche o que me falta esto o lo otro. Y bueno, sirve también para que tenga continuamente en la mente, como también les pasará a ustedes, las palabras de nuestro Dios Cristo Jesús. Entonces, que el Señor nos bendiga, que nos dé fuerzas y optimismo para seguir en esta pandemia y realmente, en cierto sentido, sufrir con los que sufren este problema, ¿no es cierto? Dios dirá, bueno, nosotros nos mantenemos en contacto con la mente y con el corazón, porque siempre estamos pensando con las chicas, con los señores también, ¿no es cierto?, que están en la iglesia. Y hoy me saludó el pastor Carlos con la esposa, y el pastor Rubén me cantó el Happy Birthday, y yo lo confundí con mi hijo, el de España, porque la voz medio parecida. Así que muy emocionada también, y muy contenida, y me siento muy querida, muy querida, gracias. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Muy bien, ahí veíamos a Carmen, qué bueno es, ¿no?, lo que ella nos compartía, los versículos con que ella nos hablaba, y ver cómo a pesar de los problemas podemos confiar siempre en Dios, que Él siempre va a estar con nosotros, siempre la vemos con amor y con alegría, al igual que con Isabel, y qué bueno es poder estar orando por hermanas como ellas, y como tantos otros que la están pasando difícil, pero que se aferran en el Señor. Así que oramos por ellas. Bien, ahora vamos a tener una pequeña meditación con Rubén Serra, y luego vamos a tener el mensaje de Dios de parte de Raúl Ferrero. Así que vamos a orar por estas dos participaciones que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque, Señor, podemos buscarte, Señor, podemos, Señor, tener esta reunión. Te agradecemos porque vos estás en todo, Señor, y te pedimos, Señor, que vos puedas sacar las distracciones y que pueda ser un momento, Señor, dedicado a buscarte, a encontrarte, Padre. Y te pedimos que estés sobrando, Señor, en nuestros corazones, y por sobre todo que estés usando a Rubén, Señor, y también a Raúl para transmitirnos aquello que vos querés que nosotros meditemos, Padre.
Te pedimos que nos ayudes, Señor, y te agradecemos por toda tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre. Oramos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Hola queridos hermanos, es un gusto poder hablar con ustedes, aunque por muy poquito tiempo. Hoy viernes 19 de junio, me tocaba a mí desarrollar una de las oraciones de la Biblia que estamos desarrollando. Hemos desarrollado la oración de Moisés, la oración de Ana. Hoy yo iba a referirme a la oración de David. Nos quedan por delante las oraciones de Esdras, Nehemías y Daniel, de Salomón, de José, de Jesús y de Pablo. Son oraciones importantes en la Biblia, porque vemos cómo los grandes hombres de Dios en la historia se comunicaban, cómo llegaban hasta Él, a qué apelaban cuando hablaban con Dios. Y decía que hoy iba a hablar de la oración de David, pero Nelson, hace un par de meses, si ustedes recuerdan, tocó justamente el tema allí en 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios hace el pacto con David y David humildemente dice: ¿quién soy yo para que me prometas estas cosas tan importantes? Me pareció que repetir el pasaje, cuando Nelson con mucho acierto lo tocó y lo aprovechamos ya, no era lo apropiado, y como últimamente vengo escuchando muchas veces con esto del coronavirus, de los problemas que están habiendo, de que estamos viendo señales de la venida de Cristo para arrebatarnos, para llevarnos con Él, y realmente ahí hay algo que no es así, que no se ve así en la palabra. La palabra nos habla de señales de la segunda venida de Cristo, cuando al final de la segunda tribulación, de la gran tribulación, venga para juicio a la tierra. Pero realmente, ¿cuándo va a venir Jesucristo en las nubes a buscarnos, resucitar a los que murieron y transformar a los que estemos vivos? Es algo que no tenemos una señal clara. Bueno, yo pensaba tocar esto, pero hay un expositor bíblico que se llama Raúl Ferrero, que lo ha hecho con gran capacidad, con una claridad muy, muy grande, y me parece que yo quiero dejarlos a ustedes con él para que lo escuchen atentamente y sepamos dónde nos ubicamos y qué es lo que tenemos que esperar y qué pasa con eso de las señales. Así que, sin más, yo ahora voy a cortar, los saludo y también me pongo a escuchar a Raúl para aprender con ustedes. Que Dios les bendiga. Hola queridos hermanos, es un gusto para mí comunicarme con ustedes y estar presente para ministrar la palabra de Dios una de estas noches de viernes con la iglesia. Bueno, quiero decirles, aprovechando la ocasión, que estamos muy bien, gracias a Dios, con mi esposa Dori, estamos muy bien conectados y muy bien cuidados por todos ustedes. También estamos al tanto de las noticias de los hermanos, la iglesia, etcétera, las reuniones, así que estamos muy bien, les enviamos un abrazo a la distancia. Quiero decirles que estamos desarrollando todo un ministerio, obviamente yo no salgo de mi casa, no viajamos, pero estamos desarrollando todo un ministerio a través de Zoom, Instagram, Facebook, enseñando, ministrando y predicando la palabra del Señor, ya sea con iglesia, con conferencia, con radio, el Señor ha abierto muchas puertas para ministrar su palabra, aún estando encerrados en casa, y eso es algo bueno. Inclusive Dori tiene grupos de oración con señoras y conectados y reuniones, algunas reuniones con las señoras de la iglesia de acá, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a nuestro tema. Diversos temas yo he tratado, pero con varias iglesias he tratado el tema de las profecías bíblicas. ¿Por qué es el tema recurrente? Porque es la pregunta frecuente de estos días. Pestes
Oh, señales del fin. La venida del Señor se acerca, me dice. Por supuesto, hermanos, pero vamos a tratar bien el tema. Yo quiero explicarle bien el panorama profético de las Escrituras y después ubicar bien esto de señales del fin de los tiempos. A propósito, como les dije, lo he compartido con varias iglesias. Algunos de ustedes tal vez lo vio con anticipación porque, bueno, en internet nos vemos, miramos los videitos, miramos el Face. Bueno, repase conmigo. Creí oportuna la oportunidad, valga la redundancia, para compartirlo con nuestra iglesia local. Pestes. ¿La venida del Señor se acerca, Raúl? Claro que sí. Déjeme decirle, la venida del Señor está cerca, con coronavirus o sin coronavirus. ¿Qué quiero decir? Que si me hubiese preguntado en enero, Raúl, ¿la venida del Señor se acerca? ¿Está cerca su venida por nosotros? Yo le hubiera dicho que sí. Hoy estamos en junio. 5 meses después, la venida del Señor está 5 meses más cerca, por supuesto. Pero tenemos que ubicarnos bien en el panorama profético, en las señales del fin de los tiempos y en las circunstancias que nos tocan vivir con esta peste, esta pandemia, este coronavirus. ¿De acuerdo? Bien, comencemos entonces. Yo les voy a tratar de ubicar en el diagrama de la profecía bíblica. La profecía bíblica, Dios la fue revelando a través de varios libros y tenemos que armar todo como un rompecabezas, ¿vio? Yo voy a compartir con ustedes algunos textos aquí, algunos textos abajo y algunos diagramas para que de manera sencilla nos podamos entender y podamos entender bien la palabra profética bíblica. Bien, el panorama del fin de los tiempos, la venida del Señor. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a 2 futuras venidas del Señor. Una para llevar su iglesia y la otra, años después, para regresar al Monte de los Olivos y reinar. Entonces, nosotros no tenemos que confundir esas secuencias, esos textos. Es muy difícil, me dicen, Raúl. No, le digo yo, hay que leer cada texto en su contexto. A propósito, hice una serie de videos, quiero seguir haciendo porque es una forma de ministrar la palabra del Señor y llegar a la gente. Hice una serie de videos breve y claro. Voy a hacer muchos más en la buena gracia del Señor. Pero videos 11, 12, 13, explicando que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan de la venida del Señor a Jerusalén. Y solo el evangelio de Juan menciona la promesa de venir a buscarnos del Señor. Juan 6, que nos va a resucitar. Juan 11 nos va a resucitar, Juan 14 nos va a venir a buscar y llevar a la gloria. Entonces no podemos confundirnos. Pero vamos a comenzar desde el principio. Mire, yo le voy a mostrar 3 diagramas para comprendernos bien. En el primer diagrama voy a hablar de la venida del Señor a Jerusalén. Usted recordará, Mateo capítulo 23. Mateo 23, el Señor da un fuerte discurso a los fariseos y a los líderes del templo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Dice, todo el juicio vendrá sobre ustedes. Y de pronto deja de hablarle a los fariseos y le habla a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a los pollitos y no quisiste? Tu casa es dejada desierta, el templo incluso iba a ser destruido. Y el Señor dice, ahí en Mateo 23, sobre el final del capítulo, dice, y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sale, se va, se fue. Salió por la puerta, bajó el valle del Cedrón y se sentó en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está enfrente del Monte del Templo, a unas 10, 12, 15 cuadras a lo sumo. Ahí sentaditos miraban el majestuoso templo. Desde el punto de vista arquitectónico es una maravilla. El Señor había dicho, me voy, no me verán más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se sentaron los discípulos con el Señor y dice, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, que termine este presente siglo malo y que comience la era mesiánica. ¿Qué señal habrá de tu venida?
¿A dónde? Su regreso a Nueva York, su venida a Machu Picchu, su venida a Londres, su venida a Buenos Aires o a mi corazón aquí en Buenos Aires. No, es muy obvio por la lectura sencillita que un niño puede hacer, que está hablando de su venida, de su regreso a Jerusalén. Jerusalén, no me veráis hasta que digáis, hasta el día que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Mire, le pongo un diagrama sencillo que tengo aquí. Ahí lo pongo a pleno para que usted lo mire. Ahí lo ve. ¿Lo ve? Bien. Mire, la línea negra horizontal abajo es el curso del tiempo. Usted tiene a su mano izquierda la cruz, ¿sí? Ahí siguiendo un poquito dice Hechos 1 y hay una flecha negra hacia arriba. El ascenso del Señor. Quedó documentado en Hechos capítulo 1 que Él ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. No me veréis, desde ahora no me veréis, y han pasado los siglos, ahí usted puede seguir la flecha ahí arriba, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa venida, usted lo ve allí a la derecha, es el regreso del Rey, el regreso del Señor. Ahí tiene la flecha negra hacia abajo y dice venida del Rey. Y dice Zacarías 14. Sí, está escrito, 500 años antes de Cristo estaba escrito en el libro de Zacarías, que el Señor vendrá, hoy sabemos que regresará al Monte de los Olivos. Tal como los ángeles dijeron, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así regresará como le habéis visto ir. Al Monte de los Olivos, desde el Monte de los Olivos subió, al Monte de los Olivos regresará. ¿Comprende? Bien, ahí tiene el diagrama básico. Ahora, de nuevo, aquí, los miro de nuevo. Les digo, comprendan esto, es básico. Demasiado básico, elemental. Un niño lo puede entender. Por supuesto, el Señor fue elevado, no me veréis hasta que digáis, bueno, de izquierda a derecha, ¿no? No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118, es la esperanza mesiánica de los judíos y de Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, les muestro otro diagrama. Ahí vamos, otro diagrama. Es básicamente el mismo, pero reducido a líneas. El Señor fue elevado desde el Monte de los Olivos en Hechos 1 y regresará dentro de unos años al Monte de los Olivos, según dice Zacarías 14. Fíjese la flecha de regreso allí, cuando venga Zacarías 14 para reinar en Jerusalén. Y ahí yo puse un segmento previo a su venida, un segmento más remarcado de 7 años. ¿Lo ve? Y a la izquierda un poquito puse la palabra hoy. ¿Sabe qué significa? Hoy estamos en junio del 2020. ¿Comprende? Ahí agregué el tercer diagrama y ahí mire, ¿lo puede ver? Ahora se lo muestro a pleno. El tercer diagrama yo puse la iglesia en medio de esos siglos. La iglesia comenzó en Hechos 2, su formación, y será elevada al cielo en el arrebatamiento muy pronto. Vea el diagrama a pleno. Ahí está. Mire, Hechos 2, hay una flecha para abajo. Sí, porque fue cuando desde el cielo vino el Espíritu Santo en Hechos 2 y ahí comenzó su iglesia a Dios. Otro pueblo, el pueblo de judíos y gentiles, las naciones que hemos creído en Cristo como Salvador. Por 20 siglos ya nos hemos reunido en distintos puntos del planeta, distintas asambleas, grupitos, iglesias locales, que es la sumatoria de todas esas iglesias, de esa gente, verdaderos creyentes, es la iglesia del Señor. Desde Hechos 2 está en formación sobre la tierra hasta el día del arrebatamiento. Mire allí, en el diagrama, mire la palabra hoy. Ahí estamos hoy. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? No lo sabemos, pero es muy pronto. Muy pronto el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Se da cuenta? No hay señales previas en el texto bíblico que deban cumplirse antes de que el Señor venga a arrebatar su iglesia. Y esto rojo es su iglesia, es otro pueblo, no tiene nada que ver con Israel. ¿Se da cuenta? Los apóstoles salieron al mundo a predicar esta esperanza. Perdón, vida eterna, el Señor nos resucitará y nos elevará y nos trasladará a la gloria.
¿Se da cuenta? Esto no tiene que ver con su venida a Jerusalén. Su venida a Jerusalén al Monte de los Olivos tiene que ver con los judíos para hacer reír el mundo. Bien, la iglesia es otro pueblo. A nosotros nos va a venir a buscar para llevar a la gloria. Así se lo predicaron los apóstoles a las naciones. Usted puede ver en Tesalonicenses. Aquí lo tengo, Tesalonicenses. Pablo fue a Tesalónica a predicar. Los tesalonicenses creyeron y meses después él les escribió Primera Tesalonicenses. Y miren lo que dice Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está, es una esperanza distinta de la otra, la esperanza de que Él va a volver a Jerusalén. Esta es la esperanza nuestra. Vivimos en Tesalónica, vivimos en Buenos Aires, vivimos en México, donde sea. Nos hemos convertido de los ídolos al Dios verdadero para servir al Señor. Hemos tenido perdón de pecados, hemos creído en Cristo, ahora vivimos para servir al Señor, nos congregamos en nuestro grupito, en nuestra iglesia local y esperamos de los cielos a su Hijo. Es más, en la misma epístola, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice palabras que no habían sido reveladas antes. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, resucitará a los muertos de la iglesia y elevará y transformará los vivos, que estemos en ese momento vivos, y nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire, y nos llevará, de acuerdo a su promesa de Juan 14, la última noche, nos llevará a la casa del Padre. Eso es iglesia. Esa es nuestra esperanza y nuestra expectativa. En cuanto a esa venida, el Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en septiembre para la fiesta de las trompetas. Es muy probable eso, porque se tocará la trompeta. ¿Se da cuenta? Pero yo espero al Señor todos los días de mi vida, ¿de acuerdo? Iglesia. Y no hay ninguna señal previa esperándole. De modo que esta peste no es una señal para la iglesia. Ahí vamos, Cuando el Señor se lleve a su iglesia, luego del arrebatamiento de la iglesia, vendrá la tribulación en el mundo. Que yo les mostré, se lo muestro de nuevo. La tribulación es ese segmento de 7 años en el mundo. ¿Por qué 7 años? Porque corresponde a la profecía de 70 semanas de años que Dios le dio a Daniel. Volvemos a vernos la cara ahora. Dios le dio a Daniel marcando plazos para las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Las primeras 69 semanas se cumplieron cuando él entró en Jerusalén montado en un pollino de asna. 5 días después lo mataron por crucifixión. Después resucitó, ascendió. Los romanos destruyeron Jerusalén, etc. Y después dice que queda a futuro una semana más. Quedan pendientes ese segmento de 7 años. Por eso hablamos de tribulación de 7 años. Pero para que eso se cumpla, los judíos tenían que estar en su propia tierra, tenían que tener su Jerusalén y tenían que tener templo. Entonces comenzará la tribulación. A la mitad de los 7 años se acentuarán los dolores sobre ellos. Vendrá gran tribulación sobre el mundo y especialmente sobre los judíos. Y ahí sí, en esos 7 años están las señales previas. Ahí sí se responde la pregunta de los apóstoles. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí sí, para aquel entonces, no para ahora. Observe, no tenemos crisis, no tenemos guerras, los soldados se pusieron el tapaboca y se fueron al destacamento. ¿Se da cuenta? No tenemos tsunami, no tenemos guerra, no tenemos terremoto, no. Entonces, las grandes señales del fin de los tiempos serán para su venida futura a Jerusalén. No se cumplen ahora. ¿Se da cuenta? No se cumplen ahora. Bien, entonces, señales del fin de los tiempos son esas. Y hay grandes señales de que el fin de los tiempos esta vez se acerca. ¿Por qué? Porque los judíos volvieron a ser nación en 1948,
porque los judíos recuperaron Jerusalén en 1967, porque en 1980 la declararon capital de Israel y porque los judíos tienen avanzados planes para reedificar el templo. Entonces sí que estamos en el fin de los tiempos, ¿se da cuenta? Ahora bien, esta pandemia, COVID-19, ¿la ubicamos entonces como una pandemia más en la historia de la Iglesia o una señal del fin de los tiempos? Bueno, yo la ubicaría como una pandemia más en la historia de la Iglesia. Y déjeme decirle que hubo muchas epidemias. Usted puede googlear allí y encontrará varias. Por ejemplo, en el siglo XIV, en los días de Lutero, por ejemplo, vino una pandemia que Lutero y la familia y la Iglesia ayudaron a mucha gente. Pero en el siglo XIV vino la peste bubónica, la peste negra en Europa. Esa peste que hace que los ganglios se inflamen en la ingle, en las axilas, se inflama la persona, se infecta, revienta, muere en pocos días. Poco antes de morir se le ponen las manos negras, por eso se llamó la peste negra. La historia registra que murieron como 80 millones en Europa de personas. Hoy tenemos los datos más globalizados. Aquella fue una región más pequeña. Fue terrible. El medio del contagio era las pulgas y las ratas, porque la gente no tenía los recursos que tenemos hoy. Hoy las llevamos mucho mejor, hermano. Claro, tenemos agua de buena calidad, tenemos electricidad, tenemos calefacción, tenemos ventiladores, tenemos aire acondicionado, tenemos heladera, tenemos alcohol, agua lavandina. Le estoy hablando de cosas elementales hoy en día que ellos no tenían. Entonces, en gran medida nosotros la estamos pasando mejor que aquellos. Entonces, esta es una pandemia más de la historia de la Iglesia. Algunos en el siglo XIII habrán dicho, pestes, el Señor viene pronto. Faltaban 600 años por lo menos y más para que viniera. ¿Se da cuenta? En ese sentido ubicamos COVID-19 en una pandemia más de la historia de la Iglesia. Pero, déjeme decirle que tiene algún detalle más. Con esta pandemia se ha instalado en el mundo un nuevo vocabulario. ¿Se dio cuenta? Sí. Y no lo han hecho los evangélicos, los predicadores, lo han hecho los periodistas, lo han hecho los líderes mundiales. Se habla de nuevo orden mundial, se habla de organizaciones mundiales que controlan los gobiernos, la OMS y tantas más. Se habla del control económico, que hay poderes que quieren empobrecer para dominar. Bueno, se habla de muchas cosas y muchas intrigas que no tenemos la definición exacta, ¿vio? Pero se habla también de que, bueno, alguien va a dominar el mundo. La Biblia dice eso, ¿no? Que 10 reinos unidos le darán el reino, el dominio al anticristo y dominará el mundo. Se habla del control. La Escritura dice que tendrán la marca en aquel tiempo, en la tribulación. Y el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Y hoy está avanzado eso para controlar las personas. Por medio de los celulares se puede rastrear por donde toda la persona anduvo. Y no solamente saber dónde anduvo, sino quiénes interactuaron con la persona. Entonces se habla del control de las personas, se le habla de inyectar algo para controlarles, etcétera, etcétera. Todo un lenguaje que nos acerca al escenario del fin de los tiempos. ¿Se da cuenta? Y no lo instalamos los predicadores. Bueno, un poquito sí, pero mayormente han sido en estos últimos días los periodistas y los escritores y los youtubers internacionales. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es una pandemia más de la historia de la Iglesia? Sí, porque no pertenece a la tribulación. No estamos en la tribulación. La Iglesia nunca va a estar en la tribulación. Seremos arrebatados antes, pero se está preparando el escenario mundial y el escenario en Medio Oriente y en Jerusalén para las cosas que se han de manifestar pronto. ¿Se da cuenta? En el fin de los tiempos, el Señor habló de pestes. Bueno, en Mateo 24 no aparece la palabra en manuscritos griegos importantes, pero sí aparece en Lucas 21:11, pestilencias. Y se corresponde con Apocalipsis capítulo 6, donde se menciona el jinete amarillo, el caballo amarillo, el caballo pálido, el pálido cadavérico de la peste y la mortandad. ¿Se da cuenta? Bien, entonces, pero eso será en la gran tribulación, señales previas a la venida del Señor a Jerusalén. Cuando todo aquello se cumpla,
será terrible porque incluso colapsará todo sistema de ayuda internacional y de solidaridad. Morirán millones en la gran tribulación. Terremotos, maremotos, pestes, hambrunas, guerras, maldad. La gran tribulación será. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una pandemia más, pero en un sentido no, porque ha instalado una nueva visión y un nuevo vocabulario en la gente y nos ha sensibilizado tanto a nosotros como a todos los vecinos. Voy terminando ya. A propósito, ¿cómo concluir, cómo aplicar todo esto? Bueno, en mayor o menor medida esto nos ha afectado a todos. La pandemia del COVID-19 y nos ha hecho reflexionar. Y tenemos que aprender las lecciones en que Dios nos ha metido a cursar. Convivencia. En la convivencia Dios puede sacar lo mejor de nosotros y puede salir lo peor de nosotros. Hemos escuchado datos de grandes crisis familiares, violencia familiar, pornografía, abusos. Nosotros debemos en la convivencia reaprender a convivir, a perdonar, a tolerar, a proceder, a amar, a perdonar. Un desafío, un desafío. ¿Qué más? Esto nos ha hecho sensibles para hablar con la gente, y así tiene que ser, para tratar nuestra familia, para hablar con el vecino, para hablar con los vecinos. Tiene que hacernos más sensibles, más solidarios, entender, y nos ha hecho entender que somos vulnerables, somos mortales. Bueno, ya sabíamos eso, pero nos ha hecho entender esto. Y si bien la pandemia ha sido y es media leve, ojo, mis respetos y mi abrazo para los que han sufrido mucho más en estos tiempos, que se murió un familiar, que se afectó un familiar, que conozco hermanos que no han podido sepultar a sus seres queridos que murieron, porque por el contagio y esto que lo otro, el gobierno se ocupó de la sepultura y no pudieron asistir. Daño económico, daño psicológico. Y cuando digo económico no me refiero al sistema bancario y a los intereses del mundo. Nuestro bolsillito, nuestro dinerito, estamos afectados. Entonces es un desafío a ser valientes, a ser fuertes y a salir, a reconfigurarnos, a reprogramarnos. Porque no es que van a abrir la puerta y vamos a salir y vamos a volver a la normalidad de antes. No. El mundo ya no es ni será como antes. Hemos aprendido a desarrollar nuestro trabajo y nuestra comunicación a través de Internet. Eso se instaló. Las empresas que tenían 10 operarios echaron 5, le bajaron el sueldo a los otros 5, por ejemplo, ¿no? Y cuando vuelva la normalidad no van a retomar los 5 porque vieron que trabajando con Internet se puede trabajar de otra manera y los otros 5 quedarán sin trabajo, tendrán que buscarlo. Y así, cada uno tendrá lo suyo por recomponer, por reconfigurarse, pero no espere que el gobierno le ayude. Levántese con valentía, reconfigúrese, reprográmese, retroaliméntese en la presencia del Señor. Pidámosle sabiduría, energía, fortaleza. A propósito, de energía, aliméntese bien, guarde horarios para la comida, camine al sol, camine. Fortalézcase, haga trabajitos en la casa, que el jardín, que pintura, que arreglo, lea, escriba, estudie, guarde horarios, duerma de noche, trabaje de día y reconfigure su trabajo y su desarrollo porque tenemos que levantarnos y salir y progresar y andar. Y en todo esto, de la ayuda mutua no nos olvidemos, dice la Escritura. Y sobre todo, evangelizar a la gente. Con mayor calidez lo vamos a hacer. Sí, porque esto nos afecta y la gente está más sensible. Yo he predicado por años que vienen pestes, que vienen terremotos. Hoy me tocó de cerca y veo la necesidad de la gente, todos con tapaboca, todos los ancianitos,
un ancianito enfrente murió, no de coronavirus, sino de otras problemáticas. Se acercó ese dolor, ese panorama a nuestras vidas, nos sensibilizó, nos tiene que haber sensibilizado. Tenemos que predicar el Evangelio a la gente con más sencillez, sensibilidad y tratar de ganarlos para Cristo. Advertirles que si hoy estamos sufriendo esto en alguna mayor o menor medida, lo que vendrá será terrible, la gran tribulación. Y solo estarán y estaremos seguros en el Señor, pase lo que pase. Bueno, oremos para terminar, ya se me fue el tiempo. Dios les bendiga, que podamos seguir adelante en su buena gracia y fortaleza. ¡Ánimo! Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. No ha cambiado, las señales son para el fin. Nos anima, nos entusiasma. Tenemos la expectativa de que el Señor viene pronto para llevarnos. Y Señor, nos abre el panorama, la Escritura nos hace entender lo terrible que será pronto. Dentro de unos años, la gran tribulación. Ayúdanos, Señor, a estimarnos, a apreciarnos, a ayudarnos a ser solidarios con la familia, los vecinos, la iglesia y a evangelizar. Porque la venida del Señor se acerca, el fin de los tiempos está más cerca que nunca. Gracias porque podemos tener paz y seguridad en Cristo y ese mensaje lo podemos predicar a otros. Señor, bendice la iglesia, fortalécenos, ayúdanos a ponernos de pie, reconfigurarnos, avanzar, crecer, desarrollarnos, pese a la problemática que vivimos. Esperamos tu guía y bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por su atención. Hasta prontito. Un abrazo y bendiciones del Señor. Hermoso mensaje el que Dios puso en el corazón de Raúl. Y bueno, con esto termina la reunión, pero antes les quiero recordar que vamos a dejar en pantalla los motivos de oración, pero también las actividades que tenemos como iglesia, y recordarles que el domingo a las 10:30 estamos en vivo desde YouTube y desde Facebook para compartir la Cena del Señor. Así que muy bien, hermoso todo y bueno, hasta pronto, nos vemos, saludos a todos.